Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a esperar unos minutos, a las 10, unos 2, 3 minutos a las 10:02, para esperar que, bueno, ingresen todos los participantes. Para los que ya entraron, nos gustaría eh, hacerles una pequeña observación. Este webinar, este conversatorio, no es un webinar técnico sobre los aspectos económicos o financieros de la reforma, sino que la idea es que sea un conversatorio más enfocado en aspectos legales y prácticos de la reforma a la seguridad social. Eh, Esperamos un minuto y, bueno, arrancamos. Listo. Bueno, iniciamos. Muy buenos días a todos nuevamente. De parte de Fábrega Molina, esperamos que se encuentren muy bien y agradecemos su participación en este conversatorio. Mi nombre es Andrés Beck, yo soy abogado asociado de la firma Fábrega Molino y hoy estaré moderando un conversatorio en el que compartiremos información y conocimiento sobre la Ley 402 de 2025, que básicamente reforma el régimen a la seguridad social, y nos enfocaremos en el impacto que ha causado esta reforma al derecho laboral. Mi colega Lourdes Bishop, quien nos acompaña, ella es socia de Fábrega Molino y es la líder de la práctica laboral de nuestra firma. Lourdes es especialista en derecho laboral y también tiene amplia experiencia en regímenes especiales laborales como el régimen SEM, régimen Panamá Pacífico, y también atiende consultas respecto a trabajadores extranjeros. Nos encantaría que este intercambio y este conversatorio sea interactivo, así que los invitamos a compartir sus preguntas durante el desarrollo del conversatorio utilizando la bandeja de mensajes que provee la plataforma de Zoom. Bien, como un breve preludio a nuestro conversatorio, la reforma a la seguridad social ha generado muchísimas inquietudes tanto en el sector empresarial como entre los trabajadores. La idea de esta conversación es que detallemos qué implica esta nueva legislación, cómo afecta en la práctica y qué pasos concretos se pueden tomar para cumplir adecuadamente estas nuevas reglas del juego. Hemos estructurado el conversatorio con una dinámica de preguntas claves que nos han llegado de nuestros clientes, dividido en dos partes. En primer lugar, desde la perspectiva del empleador y en segundo lugar, desde la perspectiva del trabajador. Así que, sin más preámbulo, Lourdes, bienvenida. Te haré la primera pregunta y bueno, adelante. Lourdes, Muchas esta gracias. nueva ley, esta nueva ley cambia las obligaciones que tienen los empleadores frente a la Caja de Seguro Social. ¿Podrías detallarnos sobre eso? Hola Andrés, ante todo gracias por la presentación. Bienvenidos todos nuestros amigos, eh, clientes y colegas a esta presentación. Bueno, mira, más que nuevas obligaciones, los cambios que se han hecho en esta ley constituyen la reafirmación de las facultades
que tiene la Caja de Seguro Social en cuanto a ser un ente recaudador, fiscalizador y sancionador cuando haya incumplimiento, que es lo que siempre ha sido a lo largo de estos años. También esta norma se reafirma la facultad histórica que tiene la Caja de Seguro Social de determinar la obligación de afiliarse, ahora los independientes, de retener, cotizar y remitir las cuotas. Es decir, es esta entidad la que determina cuándo se debe pagar o no pagar las cuotas, no el empleador, ni el empleado, ni la empresa. Y esto lo debemos de tener claro porque con esta ley se hace mucho énfasis en esta reafirmación de facultad. Aprovecho para contarte que también hay novedades y contarles a todos. Entre las novedades que nos trae la ley 462 está el incremento gradual en la tasa de cotización que corresponde al empleador para procurar la sostenibilidad del sistema. Aquí les voy a compartir en la pantalla. En pantalla, si pueden verla, está en color rojo cuáles serán los aumentos que deberá pagar el empleador a partir de esta ley. Es importante acotar que el primer aumento que se pagará será en el mes de abril y luego se deberá reportar y pagar en el mes del año del presente año. ¿Okay? Ahí para que lo aprecien. Adicionalmente, es importante tomar nota que el empleador tiene la obligación de inscribirse como empleador y también a sus trabajadores, a sus primeros trabajadores, en un plazo de 6 días hábiles contados desde el inicio de operaciones y de inscribir a nacionales y extranjeros por igual. Esto ya era una obligación que venía de la ley anterior y de hecho hubo empresas que se vieron sancionadas al no conocer esta ley. Pero lo traigo a colación para que tengamos conciencia de que está reafirmado en la presente norma. Una novedad que también nos trae esta ley es que en el término máximo de 2 años a partir de la entrada en vigor, la Caja de Seguro Social, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, van a generar un único sistema de información con el fin de inscribir y afiliar de manera automática, sin que medie ninguna solicitud, a todos los empleadores y trabajadores cuando se registra el contrato de trabajo. Esto va a ayudar a que la norma que acabo de mencionar de los 6 días sea cumplida y que no se nos vaya el tiempo, porque a veces son 6 días, uno está en la organización del negocio y no se da o no se percata de que transcurrieron los 6 días, y este sistema único de información va a ayudar a que se reduzcan esas sanciones. Pero me llama la atención que también dicen, se registra un contrato de trabajo o notifiquen terminación. En este momento y hasta la fecha, las terminaciones no se notificaban ante la entidad. Vamos a ver en adelante, cuando se desarrollen estos sistemas, qué novedad nos trae sobre este particular. Pero es curioso, pues, tenerlo en cuenta. También, otro aspecto importante es que permanece y se enfatiza la obligación de notificar el cese de operaciones, que es otra situación que constantemente las empresas, cuando están cerrando, ya sea temporal o permanentemente, en ocasiones olvidan realizar el cese. Pues la novedad de esta ley es que en el futuro próximo se va a poder realizar mediante un mecanismo tecnológico en el mismo término de 30 días calendarios que se cuentan siguientes a la liquidación del último de los trabajadores. Así es que nos viene tecnología que nos va a ayudar a no caer en sanciones en este día a día de las empresas. En cuanto a la obligación preexistente de contar con registro laboral, también incluyeron una novedad, que ahora no solamente se aportará el número de pasaporte del extranjero, sino el registro único de extranjería, que hoy por hoy es el número que maneja el Servicio Nacional de Migración. En esta nueva ley 462
La Caja de Seguro Social establece que tendrá la facultad de verificar la veracidad y exactitud de los datos suministrados, es decir, puede intercambiar figuritas con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Seguridad Pública, con la Dirección General de Ingresos, con el Ministerio de Salud y cualquier otro ente que estime pertinente. Esto engrandece y le da más alcance a la Caja de Seguro Social, de manera que pueda contar con los datos de aquellos llamados a cotizar ante esta entidad y reducir la evasión del pago de cuotas. Les cuento que también seguimos con las novedades. En cuanto a las obligaciones, es que dentro de las remuneraciones listadas, ustedes saben que la ley anterior decía, lo siguiente se considerará salario. Pues eso se mantiene, sin embargo hacen la acotación cuando mencionan las vacaciones. En la ley 51 del 2005 decía vacaciones solamente y ahora acotan que serán vacaciones tanto proporcionales como vencidas. Hacen este pequeño ajuste para que no quede duda. Me imagino que en algún momento hubo dudas si se aplicaba una u otra, pues ya sabemos que son ambas tipos de vacaciones, que son vacaciones de diferentes especies. Las dos se deben contemplar como salario para el efecto de pago de cuota de la Caja de Seguro Social. Y para terminar de contestarte esta pregunta y no alargarme, Andrés, una nueva disposición que también encontramos en la presente ley es que al momento de solicitar ante el registro público la inscripción del acta de disolución de fundaciones, asociaciones y personas jurídicas, se deberá presentar de manera obligatoria y a partir de esta ley el paz y salvo de la Caja de Seguro Social. Por lo que aprovecho y les recomiendo tomar nota para los próximos trámites corporativos que tenga la empresa a fin de evitar asientos defectuosos. Perfecto. Muchísimas gracias, Lourdes, por tu profundísima respuesta y muy valiosa. Oye, un tema que se está hablando, que se ha estado hablando mucho es sobre la edad de jubilación. Háblanos un poco de qué fue lo que pasó con la edad de jubilación y cómo eso afectaría los planes de retiro anticipado o los programas de transición a la jubilación que hay cuando en empresas con trabajadores mayores. Bueno, esta respuesta es más corta. Te comento que, como ya todos hemos escuchado en los medios de comunicación y que está pues consagrado en la ley 462, la de jubilación no ha sido modificada. Se mantiene en 57 años para mujeres y 62 para los hombres, de manera tal que internamente en las empresas pueden mantener los planes internos de retiro anticipado que siguen siendo válidos a la luz pues de la ley también. En eso no habría problema ni cambio. Perfecto. Muchas gracias, Lourdes. Otra pregunta. Las empresas deberían revisar las políticas internas de compensación considerando los nuevos parámetros para alcanzar las pensiones máximas. Mira, esta pregunta es muy interesante y se los comparto porque hay veces que uno revisa la norma y se va a lo más clave, pero este aspecto siento que es importante compartirlo para que lo conozcamos todos. Hoy en día, con esta nueva normativa, es muy buena idea tomar conciencia de las condiciones a fin de garantizar la tasa de reemplazo mínima del 60%. Cuando se trata de trabajadores que aspiren a recibir la pensión máxima y que estén dentro del sistema definido o también llamado solidario. Estas condiciones para garantizar la tasa de reemplazo mínima del 60% solo les aplica a estos trabajadores. Nuevamente, los trabajadores que aspiran a recibir la pensión máxima y que son del sistema definido o solidario. ¿Cuáles son las condiciones? Se las voy a compartir. Son 3 condiciones. El trabajador deberá cotizar al menos 5 cuotas
por año durante la vida laboral. Se podrá tener años sin cotización. Déjenme que me dicen, uy, no estás cambiando las diapositivas. Vamos con la siguiente. Seguimos. El trabajador, nuevamente repito, el trabajador deberá cotizar al menos 5 cuotas por año durante la vida laboral. Es decir, de 12 meses del año, por lo menos trabajar 5. ¿Se podrá tener años sin cotización? Sí, siempre que no superen 6 años en total. Y, abro paréntesis, y esto es una conjunción de adición, tengámoslo en cuenta, y que no sean consecutivos por más de 5 años. Es decir, que los trabajadores que desean aspirar, jubilarse con la jubilación máxima y que son del sistema definido, deberán cumplir con cotizar de manera que no transcurran 5 años consecutivos sin aportar a la caja de seguro social. Y ahí tenemos que tener conciencia y tener cuidado cuando decimos, ya yo tengo mis cuotas, no trabajo más hasta que llegue la edad, pues si somos del definido y queremos la jubilación máxima, pongámosle cuidado a esta condición para que nos garantice el 60%. La condición número 2 es que deberán cumplir con las cuotas de referencia, las 240 cuotas, pero serán distribuidas de la siguiente manera. El 50% de las cuotas cotizadas en los primeros 20 años de la vida laboral y el otro 50% de las cuotas cotizadas en los años restantes de la vida laboral. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición, y esta es sumamente importante porque también involucra al empleador, es que haya una estabilidad en los salarios cotizados. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma establece que no deberá haber variaciones del 30% entre periodos de 5 años consecutivos sobre el salario promedio, sino que debe haber acumulación progresiva, sobre todo en los últimos años. La ley califica estas variaciones arriba del 30%, abro comillas, como aumentos abruptos, sobre todo si son en los últimos años laborales. El no cumplir con estas condiciones, ¿qué trae como consecuencia? Que en lugar de tener garantizada la tasa del reemplazo del 60%, la Caja de Seguro Social establecerá una tabla correctiva que sí permitirá la jubilación, pero aplicando una nueva fórmula, con las variantes que serán de cuotas aportadas y cuotas de referencia. Es decir, una fórmula nueva para estos trabajadores que aplican. También es una buena idea procurar sustentar los aumentos salariales en la estructura organizacional, teniendo la descripción de las posiciones laborales y suscribir y registrar las adendas a los contratos de trabajo con los cambios de salario y posición, de manera tal que al momento de la jubilación, cuando la Caja de Seguro Social nos toque la puerta, a nosotros como empleadores, en ayuda a nuestros colaboradores, podamos sustentar los aumentos y que puedan jubilarse. Perfecto, Lourdes, muchísimas gracias. Oye, y respecto a las obligaciones que tienen las empresas con los trabajadores extranjeros, ¿qué nos dice esta nueva reforma a la ley de la Caja de Seguro Social? Sí, bueno, fíjate y todos amigos que ya desde la ley de 51 del 2005 existía la obligación de afiliar a los trabajadores extranjeros. Y ya se decía desde la ley anterior que no se podían dejar de afiliar bajo el pretexto del incumplimiento de la norma laboral o migratoria. El cambio de esta nueva ley es que, para no dejar una duda en el aire, ahora acota y dice, se prohíbe la no afiliación por no contar con permiso de trabajo, permiso de residencia provisional o residencia permanente. Como quien dice, te lo explico mejor, no podemos dejar de afiliar a los extranjeros. Aquí va a venir un tema de docencia
a niveles de funcionarios porque mis colegas laboralistas no me dejarán mentir que en ocasiones hay reticencia de que el Seguro Social nos reciba las afiliaciones porque dice no es que no está el permiso de trabajo aprobado, porque eso toma su tiempo de trámite del Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí pienso que con los mecanismos tecnológicos que están pensando establecer y que están contenidos en esta ley, esto mejorará. Genial, Lourdes, muchas gracias por la respuesta. Oye, ¿y qué respecto al proceso de sustitución patronal? ¿Ha sido modificado de alguna forma? ¿Hay algo nuevo? Bueno, sí, muy interesante esto porque es algo que muchas empresas, sobre todo las que son empresas multinacionales o que son nacionales, pero que tienen una organización de varias entidades, suelen hacer mucho este tipo de trámite. En cuanto a esta sustitución patronal, se incrementó la solidaridad entre el empleador sustituido, es decir, entre el empleador que deja al trabajador y el nuevo empleador, el que recibe, de 1 a 2 años. Esto quiere decir que por 2 años ambas empresas serán solidariamente responsables de las obligaciones laborables de esos trabajadores que sustituyen. Cabe la acotación que en el Código de Trabajo se mantiene 1 año. Es decir, ahora tenemos en el Código de Trabajo 1 año y la ley de la Caja de Seguro Social lo ha incrementado a 2 años. También se agrega, y esto es importante porque esto ya se venía dando en la práctica, solo que ahora aprovecharon y dijeron, lo vamos a dejar en la ley. Se agregan elementos, factores, claves que la Caja de Seguro Social va a tomar en cuenta para determinar que existe una sustitución. ¿Cuáles son estos elementos? Son 3 elementos. 1, que el nuevo empleador adquiera todos o la mayor parte de los bienes tangibles o intangibles del anterior empleador. ¿Esto qué quiere decir? Queremos que sea prácticamente que el mismo negocio. 2, la realización de actividades económicas iguales o similares en cuanto a personal, organización y ubicación. ¿Cuál es el objetivo de esta condición? Es cuidar que el riesgo profesional sea similar, ya que de otra forma la Caja de Seguro Social va a solicitar que no se lleve a cabo la sustitución, sino que en cambio se liquide el trabajador y que se haga un nuevo contrato bajo las condiciones nuevas de la otra empresa, porque esto se da bastante. Dicen, no, es que esta persona era gerente en esta empresa, pero en esta otra que entra, mi estructura organizacional no tiene ese puesto. Entonces necesito cambiarle a un puesto menor. Acá son oficiales, no se llaman gerentes. Bueno, ahí la Caja de Seguro Social le podría decir, bueno, qué pena, pero entonces no hacemos sustitución, sino liquidación y contratación, porque no cumple con la condición. Y también se hace la aclaración de que en ningún caso se afectarán los derechos de los trabajadores, que es consecuente pues, con las condiciones dichas anteriormente. Genial, Lourdes, muchas gracias. ¿Cuáles serían las sanciones frente al incumplimiento de esta nueva ley? ¿Cómo cambia el régimen sancionador? A ver. Sí, el régimen sancionador sí incrementó las sanciones. Esto es porque lo que busca la Caja de Seguro Social es cumplimiento. Y señores, estamos en la era del cumplimiento. Y puede ser que antes había más incumplimientos, menos alcanzados por falta de brazo de la entidad, pero ellos están implementando mecanismos tecnológicos para poder alcanzar más a las personas que incumplen y por tanto promover el cumplimiento de la ley. Aquí en pantalla les comparto una diapositiva donde están listadas las sanciones. Las sanciones han incrementado sustancialmente. En el caso de la falta de inscripción y afiliación, que se refiere a cuando uno no inscribe o afilia a los trabajadores, se mantuvo que va de 100 a 5.000, pero aunque se mantuvo, se hizo un alcance mayor porque se incluye en el listado de faltas aquel que no se afilie a sí mismo como trabajador independiente. Dicho sea de paso, como le acoto allí entre paréntesis, que tendrán 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, que fue el 18 de marzo del 2025,
para afiliarse como independiente. También se incluye que para los domésticos o independientes la sanción va a ser de base de $100 en adelante. ¿Por qué digo en adelante? Porque más adelante en la ley se dice en otro artículo que a los independientes que no paguen a tiempo sus cuotas, les será aplicable los recargos e intereses. Luego tenemos la sanción de declaraciones falsas o subdeclaración, que va de 1.000 a 30.000. Antes iba hasta 25.000. Quiere decir que ha incrementado sustancialmente estas sanciones. Es importante tener en cuenta que las declaraciones falsas incluyen tener a las personas en planilla con un salario que no corresponde, independientes que hagan declaraciones falsas y que también le caben los recargos y los intereses. Muy completo, Lourdes, muchas gracias. Bueno, con esto terminamos el primer bloque sobre las preguntas desde la perspectiva de los empleadores. Y aprovecho para informarles a los asistentes que la bandeja de mensaje ya está habilitada para que puedan mandarnos sus preguntas. Eh, Ahora con el segundo, con la segunda parte. Las preguntas eh, desde la perspectiva del trabajador. Mira, una de las preguntas que nos llega es, ¿qué pasa si los primeros años laborales de un trabajador fueron con salarios bajos? Eso puede disminuir la pensión del trabajador con la nueva fórmula que ha establecido la nueva ley 462. Dame un segundito que me están diciendo que no cambia las diapositivas. Me concentro acá en el tema que es apasionante. Bueno, mira, Andrés, te digo que es una buena pregunta y te comento que podría ser una variante que incida en el salario promedio cuando el trabajador haya recibido salarios bajos en los primeros 20 años y cuando estemos hablando de aquel trabajador que espera y que aspira a la jubilación máxima y que está dentro del sistema definido. Ahí es donde le podría afectar esas cotizaciones bajas. Sin embargo, si no cumple con los requisitos para optar por esa modalidad de jubilación máxima, se puede seguir aplicando y se va a seguir aplicando el cálculo anterior en el sistema definido con los mejores 10 años, de manera tal que no le afectaría. Entendido. Y si una persona si un trabajador ya tiene varios años cotizando, ¿la reforma le afectaría el derecho a jubilarse con las condiciones anteriores? O sea, con las condiciones de la antigua ley de la Caja de Seguro Social. La respuesta es no. La ley 462 subsiste y respeta los tres sistemas. Los derechos adquiridos por el sistema definido se mantienen, así como los del sistema mixto. En este último caso, para aquellos trabajadores que estén en menos de 7 años de la edad de jubilarse. Sin embargo, los asegurados que están adscritos al sistema definido y los que están adscritos al sistema mixto podrán optar por participar del componente retributivo de capitalización hacia el sistema actual hasta por un año contado a partir de la entrada en vigor de esta ley, es decir, desde el 18 de marzo del 2025. Te agrego y les agrego a todos amigos que los cambios en esta ley son aplicables a los afiliados que ingresen después de la reforma. Ahí se va a aplicar de manera automática. Y también es aplicable a los cotizantes que hoy por hoy, bueno, ya no hoy por hoy porque estamos en rigor, pero que estaban afiliados al subsistema mixto y que les haga falta más de 7 años para jubilarse. En este caso, sin opción a cambio. Muchas gracias, Lourdes. ¿Cómo, cómo un empleador puede saber si califica para el cálculo de su pensión con 15 o 20 años de salario promedio? ¿Dónde puede verificar sus cotizaciones? Bueno, fíjate, la Caja de Seguro Social ha habilitado en línea una página que se llama Mi Caja Digital, donde ya yo misma accedí, es bien amigable, y ahí se puede verificar si ya tiene los 25 o 30 años cotizados y se calcula el promedio de sus mejores salarios para verificar si supera los 2.000 o 2.500 y que podría ser elegible. Igual
para cualquier otro tipo de jubilación o de sistema, es accesible esta página para verificarse. Fantástico, muchas gracias, Lourdes. Cuéntanos sobre el beneficio de maternidad. ¿Ha sido afectado con esta nueva reforma? Mira, el beneficio de maternidad ha sido modificado para bien. La ley ha introducido el beneficio de licencia de maternidad para la madre adoptiva. Y esto es maravilloso. La maternidad por adopción ahora también tendrá el derecho al subsidio por maternidad, siempre que tenga un mínimo de 9 cuotas mensuales en los 12 meses anteriores a la fecha de qué. Ya no va a ser la fecha del séptimo mes como una madre natural, sino que en este caso, como es madre adoptiva, será anteriores a la fecha de notificación de la adopción, es decir, del acto administrativo que otorga el acogimiento preadoptivo del niño, niña o adolescente. Este subsidio consistirá en el sueldo medio semanal sobre el cual hubiera cotizado en los últimos 9 meses, lo cual lo iguala a la madre natural. Y también otro aspecto que iguala a la licencia de madre natural es que cuando se realice trabajo remunerado en dicho periodo de descanso, perderá el subsidio. Así es que sí, esta es una feliz novedad que trae esta ley. Ahora pasemos a las obligaciones de los independientes. ¿Qué nuevas obligaciones ha contemplado la Ley 462 sobre trabajadores independientes? Sí, bueno, los independientes, este es un tema sumamente interesante porque inclusive se ha cambiado el concepto. Fíjense que en la ley del 2005 se hablaba de independientes contribuyentes e independientes no contribuyentes. Ahora en la ley 462 se habla de trabajadores independientes. Me parece a mí que es una tendencia para procurar captar la informalidad. Y le digo que es una tendencia porque en el texto único de los permisos de trabajo también se llamó a los independientes a tramitar un permiso de trabajo cuando se les denominó trabajador por cuenta propia y se les aplicó un permiso de trabajo. Colocar la palabra trabajador junto a la palabra independiente o profesional por cuenta propia, a mi parecer, es buscar que la informalidad entre al sistema. En el caso de los independientes, pues se reafirma que se pagará cuota de seguridad social tanto por el salario recibido en planilla como de los honorarios que se reciban. Esto es cuando una persona tiene una actividad independiente y que también es trabajador. Esto ya estaba en la ley anterior y es reafirmado en la presente ley. Y te digo más sobre los independientes. Es que debemos llamar a la conciencia a todos los independientes, ya que en la ley del 2005, que es la ley anterior, se establecía que todos los que tenían más de 35 años de edad al 2007 no estaban obligados a cotizar. Sin embargo, este artículo fue derogado de la ley, dejando la nueva norma la generalidad de que el trabajador independiente está obligado a cotizar. En mi entender, todos los independientes están obligados a cotizar ante la Caja de Seguro Social, pues inclusive del artículo que listaba las cotizaciones voluntarias de ese artículo, también fueron eliminados los independientes de ese artículo de cotización voluntaria, solo dejando como voluntario hoy en día lo concerniente al riesgo de enfermedad y maternidad, que lo dejan como voluntario, siendo obligatorio el estar afiliado para cubrir el riesgo de invalidez, vejez y muerte. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que antes la cotización del independiente se calculaba sobre la base de lo declarado en la declaración de renta menos el 48%, lo cual en ocasiones puede ser una suma interesante, importante. Ahora, la cotización obligatoria del 9.36% que cubre riesgo, invalidez, vejez y muerte, se calculará sobre, abro comillas, el ingreso cotizable del trabajador independiente. Nos vamos al glosario de la ley y decimos, bueno, ¿a qué se refiere este ingreso?
Vamos al glosario de la ley y dice, se define esto como, abro comillas, el ingreso que declara el trabajador independiente. Y que ya la Caja de Seguro Social ha dicho que tomará como bueno la suma que el independiente declare. Eso ayuda bastante y sustancialmente esa declaración obligatoria. Sin embargo, para la cuota que cubre el riesgo de enfermedad y maternidad, que es voluntaria, no es obligatoria, esta se calculará a razón del 8.5% o 8.50% sobre una base mínima de ingresos que ahí sí establece la ley, que será de $800. Nuevamente, como les mencioné anteriormente, se hace la aclaración de que todo independiente tendrá 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley para afiliarse y tomando en cuenta que aplican recargos e intereses conforme a la ley y sanciones. Muchas gracias, Lourdes. Oye, y ya para una última pregunta para resumir todo lo que hemos hablado, ¿cuáles crees tú que serían las principales recomendaciones que le darías o que deben tomar en cuenta los empleadores de cara a esta nueva reforma? Mira, gracias Andrés. Las recomendaciones que les puedo dar a todos amigos es, una sería auditen las trayectorias laborales y las cotizaciones que tenga su personal para que puedan verificar que todos los registros y las cuotas ante la Caja de Seguro Social han sido correctamente reportados. Pongan especial atención a aquel personal que está próximo a cumplir la edad de jubilación o que tenga largos periodos de cotización. Hagan por favor los ajustes de la cuota patronal conforme las fechas y porcentajes establecidos por ley. Otra recomendación que les podría dar es evitar aumentos salariales abruptos, como la ley lo define, y que no tengan una justificación objetiva. Hacer las correspondientes adendas cuando hay aumento de salario, cuando hay cambio de posición, tratar de contar con la descripción de los puestos y la estructura organizacional, porque con esto podemos sustentar y soportar los aumentos y ascensos ante la Caja de Seguro Social y podemos facilitar y promover la buena jubilación de nuestros trabajadores. También podemos acompañar el proceso de jubilación con estrategias, porque fíjense, hay mucha consulta de nuestros clientes y de empresas de que qué pasa cuando te jubilas, te tienes que ir, te puedo despedir, tienes que renunciar. Les digo, a nivel de la Caja de Seguro Social, la norma fue declarada inconstitucional hace años diciendo que hoy por hoy el jubilado puede seguir trabajando. El jubilado que siga trabajando debe pagar su cuota de seguro social, va a seguir cotizando regularmente. Sin embargo, en el Código de Trabajo sí existe una norma donde es una terminación justificada, pero bajo ciertas condiciones que deben cumplirse para dar este paso. De cualquier manera, esto se puede manejar en conjunto y se puede hacer una buena estrategia de salida para evitar y reducir el riesgo de litigios. Otra recomendación, Andrés, aquí abusando del tiempo, es capacitar al área de recursos humanos. Y fíjense, a raíz de la nueva obligatoriedad general de los independientes de cotizar y pagar, sería buena idea inclusive que las empresas incluyan como parte de sus verificaciones de vida y vigencia de sus proveedores que son profesionales independientes, que cumplan y que se aseguren de que están cumpliendo con estar afiliados y con el pago de las cuotas a fin de evitar las líneas grises que puedan determinar que ellos sean trabajadores o no. Y por último, considerar, por supuesto, el ajuste de la cuota del patrono que ha incrementado en su presupuesto y en su revisión para efectos de las cargas laborales. Esas serían mis recomendaciones. Perfecto, Lourdes, muchísimas gracias. De parte del público, pues hemos recibido ya interesantes preguntas a través de la bandeja de mensajes. Y bueno, yo creo que podemos empezar con esta pregunta que nos llega. Esta persona está bastante interesada en entender cómo funciona la contratación de trabajadores extranjeros con la nueva ley 462. Pregunta
si se mantiene si con la nueva ley 462 se mantiene la condición de que el extranjero deba tener permiso laboral y carnet de residencia, o solo basta con un pasaporte para que se inscriban en una planilla. Si hay alguna modificación al respecto. No, de hecho, la nueva ley recalca y acota y reafirma y confirma que los trabajadores extranjeros deben ser afiliados una vez comiencen la relación laboral, a pesar de no contar con permiso de trabajo, permiso migratorio, ya sea provisional o permanente, de manera tal que no debe ser un impedimento y la Caja de Seguro Social debe recibirlo con su pasaporte. ¿Qué pasa en la práctica? Ya lo veremos. También aprovecho para acotarles que las adendas siempre deben ser selladas al Ministerio de Trabajo, que por ahí vi una de esas. Muchas gracias, Lourdes. Otra persona está interesada sobre el proceso en la sustitución laboral. Eh, Entendemos que la Caja de Seguro Social tiene la facultad de aprobar o rechazar la sustitución. La persona quiere saber si la nueva ley contempla algún recurso en la vía gubernativa en caso de que el nuevo empleador o el trabajador no esté de acuerdo con la decisión de la Caja de Seguro Social. Que el nuevo empleador, o que quien no Sí, esté de acuerdo, el empleador, si la Caja de Seguro Social tenía la sustitución, por ejemplo. exacto, sí. Sí, claro que existen, la ley en el artículo donde define las nuevas condiciones para la sustitución no establece, no se refiere a ningún recurso. Sin embargo, sabemos que a nivel general y de acuerdo a la ley general de administración, por supuesto que caben los recursos que requieran y que consideren y tendrán que sustentarlo. Perfecto. Otra persona nos pregunta, nos dice que el director de la Caja de Seguro Social ha insistido en que los sistemas de beneficio definido, en que el sistema de beneficio definido no ha cambiado. ¿Qué pasaría si una persona no ha cotizado en los últimos 5 años? Pregunta a la persona si tiene más de 300 cuotas, ¿tiene derecho a su jubilación al 60% o no lo tiene por no haber cotizado en los últimos 5 años? Bueno, la ley es clara y establece esas condiciones especiales, pero solo para los de beneficio definido y que van a aplicar a la jubilación máxima. Habría que ver la reglamentación de la misma, a ver si hacen alguna acotación, pero por ahora les comento, amigos, que están debidamente establecidas por ley esas condiciones para asegurar la tasa de reemplazo del 60%. No quiere decir que no se van a jubilar, sino que se le aplicará una tasa correctiva. Pero está claro en la ley. Nuevamente, habrá que ver si con la reglamentación hacen algún tipo de acotación, pero por ahora sería así. Lourdes, otra pregunta. ¿Cómo sabe una persona en qué sistema se encuentra? Es sencillo. Si usted ya estaba inmerso en la vida laboral en el año 2007, cuando entró en vigor la ley del 2005, la ley 51, y no se cambió voluntariamente al sistema mixto, que era el sistema nuevo en aquel entonces usted está en el sistema definido. Si usted hizo cambio del sistema definido al mixto en esa fecha o inició su vida laboral en esa fecha, ya en el 2007, entonces usted está en el sistema mixto. Y por último, todo aquel que tenga más de 7 años para jubilarse a esta fecha o que haya entrado ahora en la vida laboral a partir de la presente ley, pues se encuentra en el sistema único de capitalización con garantía solidaria. Sencillo. Perfecto. Cuando te referiste a sanciones y nos hablaste de las sanciones y régimen sancionador, te referías a los recargos e intereses. ¿En qué consisten esos recargos e intereses? Sí, fíjate que es particular porque la ley 462 no modificó el artículo 124 de la ley 51 del 2005 de manera que sigue vigente, y eso consiste en que tras pagos atrasados, tras no pago de multas o no pago de cuotas, aplican los recargos que son escalonados y llegan hasta el 15% cuando es más de 30 días, y también aplican intereses que se tasan por el 1% por cada mes o fracción de mes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros incumplimos alguna obligación pecuniaria de la Caja de Seguro Social,
No es que porque ya está la sanción dada, ya eso es lo que me corresponde, o porque me atrasé y no pagué tal planilla, ya eso es lo que me corresponde. Es importante tener en cuenta que eso se va multiplicando. También es importante tener en cuenta que las sanciones que vimos hace un rato serán aplicadas por reglamento interno de la Caja de Seguro Social de acuerdo al tamaño de la empresa. Así que no nos preocupemos si somos una pequeña empresa y pensar nos vamos a poner $30,000 de multa. Eso va a depender de si eres pequeña, hasta 5 trabajadores, si eres mediana, de 6 trabajadores a 15, y si eres gran empresa, 16 trabajadores en adelante. Y ahí, y también si eres reincidente, factores aplican para imponer estas sanciones. Muchas gracias, Lourdes. Nos preguntan también si un extranjero con residencia permanente presta servicios profesionales a una empresa que no lo puede incluir como colaborador porque excede el 10% permitido, ¿a esa persona extranjera se le puede incluir en la caja de seguro social de la empresa? Mira, si un extranjero que es profesional independiente está realizando, está brindando servicio, en primera instancia yo te diría, tiene que sacar un permiso de trabajo por cuenta propia y además se debe afiliar a la luz de la ley 462 como trabajador independiente, que es el nuevo término compuesto de esta ley. Pero por otro lado, también llamo la atención en que hay que tener cuidado, porque si en realidad no está siendo un profesional independiente, sino que en realidad está dándole servicios a esa empresa bajo subordinación, porque recordemos que profesional independiente, trabajador por cuenta propia, por ley laboral y de seguridad social, es aquel que no está subordinado y no tiene dependencia económica. Ese es un tipo de profesional. Pero aquel que está subordinado a la empresa, y tomemos nota que la subordinación hoy en día ha cambiado de cara. Antes pensábamos que si no tenía uniforme, que si no marcaba, ya no es subordinado, que si no llega a la hora, yo soy flexible, trabajas desde su casa. Nada de eso quiere decir que no haya subordinación, siempre que tenga que seguir lineamientos de la empresa, por ejemplo. Nada más con tener que seguir una línea de la empresa, ya puede haber subordinación. La subordinación ha ido variando, pero no deja de ser subordinación. Y ahí esa empresa podría tener un peligro de que la autoridad determine que en realidad es un trabajador, porque recordemos, como le dije al principio de la presentación, que la autoridad es la que determina cuándo alguien trabajador. Ahí nosotros no nos mandamos. Son leyes de orden público. Entonces, si ellos determinan, Ministerio de Trabajo, Caja de Seguro Social, que es un trabajador, podríamos tener temas de alcance, multas y cargos de prestaciones laborales. Andrés, estás en mute. Disculpa, Lourdes. Otra pregunta que nos llega es, ¿en qué consiste la garantía solidaria? ¿En qué consiste ese concepto? Si esta nueva ley, la 462, les da un beneficio a aquellos jubilados que son del sistema definido. Se establece que el trabajador en el sistema definido o mixto también recibirá al menos la suma de 265 mensuales como pensión de vejez. Y esto es algo nuevo, será ajustado anualmente con base en la variación anual del índice de precios al consumidor, y también se podrá comparar contra la variación del valor de línea de pobreza del Ministerio de Economía y Finanzas, el que resulte más favorable, como son los principios laborales. En todo caso, no será mayor al 3% anual. Esto constituye un incremento que realmente favorece a los cotizantes, que no estaba contemplado en la ley anterior. Muchas gracias, Lourdes. Nos piden aclarar el tema disculpa, nos piden aclarar el tema ay, perdí aquí La dame un pregunta. segundo que, sí, que perdí aquí la pregunta. Mil disculpas. Querían, a ver, básicamente nos querían
pedir aclaración sobre los pagisalvos al momento de hacer disoluciones en la caja de seguro social. Sí, bueno, en la norma que establece esa nueva obligación, porque es una nueva obligación, no dice el procedimiento de cómo se establecerán los pasisalvos, de manera tal que nos vamos a pegar el procedimiento actual regular de solicitar un pasisalvo a la caja de seguro social o en su defecto una certificación de no afiliado cuando la empresa no tenga que estarlo o no lo esté porque es un tipo de empresa especial con algún tipo de licencia especial. Sin embargo, la ley establece que para que el registro público te tramite esa acta de disolución, pues tiene que solicitarte el paz y salvo como un requisito adicional. Entonces sí tenemos que poner cuidado en esto para evitar que no salga un asiento defectuoso cuando gestionamos la disolución. En cuanto a la caja de seguro social, por ahora les digo que sería el procedimiento regular, ya que la ley no acota sobre esa parte del procedimiento. Perfecto, Lourdes. Y sobre los trabajadores domésticos, ¿hay que afiliarlos? ¿Se mantiene esa obligación? ¿Qué ha Se, pasado con esa obligación? se mantiene la obligación de afiliar a los trabajadores domésticos y de hecho se establece una sanción de 100 balboas en adelante. Como les digo, las sanciones se pueden multiplicar con recargo de intereses por no cumplir con la obligación de afiliar a nuestro trabajador doméstico. Igual te acoto que ahí sí la ley te dice específicamente que van a determinar y van a trazar una reglamentación para establecer los aportes, prestaciones y riesgos a lo que tendrán derecho. Eso sí, ahí la ley te lo dice debajito de la obligatoriedad. Perfecto. Nos preguntan si en la nueva ley hay un monto máximo de jubilación o es de acuerdo a las aportaciones que haga el empleador. Sí, en la nueva El ley empleado, perdón. En la nueva ley no existe un monto máximo como sí estaba en el definido. La nueva ley es una tabla que va con unos factores que como les comentábamos al principio, es una tabla que hay, cada uno tiene que hacer su tarea verificando caso por caso porque hay variantes que aplican y que puede determinar una suma diferente para cada cual en atención a variantes como la edad, el factor de determinación, entre otros. Perfecto, Lourdes. Esas serían las preguntas. ¿Tú quisieras agregar algún comentario, alguna reflexión final? Bueno, ante todo, primero que todo agradecerles a todos por unirse con nosotros en este compartir de conocimiento de Fábrega Molino, siempre dispuestos a compartir lo que tengamos a nuestro haber en conocimientos en nuestro banco de ahorros con ustedes, amigos, clientes y colegas, siempre a la orden para cualquier otra pregunta. Sé que no vamos a poder absolver todas las preguntas en este momento, pero con mucho gusto, pues Andrés le dará los lineamientos para poderlos ayudar en las preguntas que no hayan podido ser respondidas. Y mi reflexión final en cuanto a esta nueva ley es tener orden en la casa, tener conciencia de que estamos en la era del cumplimiento, estamos en la era de cumplir, evitar sanciones y que ya todo está atado tecnológicamente y en lo que no está, prontamente también lo estará. Así que cuidemos a nuestros trabajadores y cuidemos nuestro negocio de sanciones y alcances. Perfecto, Lourdes. Oye, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y bueno, gracias a todos los participantes por acompañarnos en este conversatorio. Hemos recibido preguntas muy interesantes, pero lastimosamente por cuestión de tiempo no podemos responderlas todas. Sin embargo, lo vamos a contactar por email para enviarles nuestros comentarios a estas preguntas. Antes de despedirnos, queremos dejarle un mensaje bastante claro de parte de Fábrega Molino. Esta reforma a la al régimen de seguridad social representa un gran desafío para los empleadores, trabajadores y profesionales independientes. Si nos adherimos a los comentarios de Lourdes, estamos en una nueva era, en la nueva era del cumplimiento. Y además del cumplimiento, eh, queremos que tanto empleadores como empleados entiendan cómo estos cambios pueden impactar sus decisiones laborales, empresariales y financieras a un nivel
pues, estratégico. El equipo de Fábrega Molino está listo para apoyarlos con auditorías de cumplimiento frente a la Caja de Seguro Social, actualización de políticas laborales internas y cualquier capacitación de departamentos de recursos humanos y liderazgo. Si necesitan apoyo, por favor no duden en escribirnos y mañana a todos los participantes recibirán un correo electrónico con la grabación y el material de este conversatorio. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan buenos días. Muchas gracias.